Explicación de las particularidades del marxismo, parte 2. Principios del materialismo dialéctico. Previamente vimos que la parte teórica del marxismo se distingue en dos secciones. El materialismo dialéctico, el método científico marxista. Y el materialismo histórico, que es la aplicación del primero al análisis científico de la sociedad humana. Por este motivo empezaremos a comprender primero los principios del materialismo dialéctico, así luego comprenderemos mejor los principios del materialismo histórico. Sobre el materialismo filosófico marxista. El mayor de los exponentes del materialismo fue Ludwig Feuerbach. Los principios del materialismo son los siguientes. 1. Todos los fenómenos y cosas son materiales. Lo único que existe es la materia. La conciencia no es más que un alto grado de desarrollo alcanzado por la materia, cuyo órgano material visible y tangible es el cerebro. El idealismo filosófico anticientífico, por el contrario, tiene como principio básico la negación de la existencia de las cosas, la negación de la materia, que sería creada por nuestra mente, que sería lo único que existe. La realidad es que la conciencia solo refleja todas estas cosas materiales que existen con absoluta independencia de los seres humanos y de su conciencia. 2. La materia determina la conciencia. Lo objetivo determina lo subjetivo. Las sensaciones, los pensamientos, las ideas, los conceptos, en una palabra, la conciencia, deriva de la materia. En términos más simples, siempre que uno siente es porque está sintiendo algo, siempre que uno piensa está pensando en algo, sin lo cual no se podría pensar ni sentir, y ese algo es la materia objetiva percibida por nosotros. El idealismo filosófico, por el contrario, dice que la conciencia crea la materia, cuando en realidad la conciencia no podría existir precisamente si no es consciente de algo, es decir, su existencia misma consiste en ser un reflejo de la materia. 3. Todas las cosas son cognoscibles. Los seres humanos, por medio de la observación, la experimentación y la aplicación del materialismo dialéctico, podemos comprender la esencia y la naturaleza de todas las cosas. El idealismo filosófico habla de la cosa en sí, incomprensible, de la incognoscibilidad del mundo. La práctica demuestra, por el contrario, que a medida que se desarrolla la ciencia, la esencia de las cosas siempre es descubierta a través del análisis científico. Sin embargo, el materialismo de Feuerbach era un materialismo idealista, vulgar, y no materialismo dialéctico. Esto significa que concebía la materia como algo estático, sin movimiento, y hasta incognoscible. El materialismo idealista tiene un lado científico positivo, que es el que toma el materialismo dialéctico, los tres principios expuestos, y un lado idealista negativo, su negación de la dialéctica que el materialismo dialéctico desecha. El materialismo filosófico marxista simplemente significa ver la realidad tal y como es, sin ningún prejuicio idealista de la misma. A simple vista es posible darse cuenta de que todos los fenómenos y procesos son materiales, que los seres humanos percibimos esos fenómenos con nuestra conciencia y sensaciones, y que podemos comprenderlos profundamente, en esencia, por medio de la experimentación y el análisis. Sobre la dialéctica marxista. El mayor de los exponentes de la dialéctica fue Hegel. Engels estableció que la dialéctica consiste en tres leyes, a saber, la ley de unidad y lucha de los contrarios, la ley de transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos, y la ley de la negación de la negación. Sin embargo, aquí preferiremos hablar de 7 principios, ya que la primera ley por sí sola es bastante compleja, es decir, contiene varios elementos que deben ser bien explicados por separado. 1. Todas las cosas están en constante movimiento, evolución, cambio o transformación. La forma del movimiento de las cosas son las contradicciones, que consisten en la unidad y la lucha de los contrarios. Todas las cosas se mueven constantemente. Por ejemplo, en biología las distintas especies de seres vivos mutan y cambian todo el tiempo para adaptarse a su medio ambiente y sobrevivir. En química, las partículas se mueven sin cesar y pueden unirse conformando unidades más grandes o dividirse en dos unidades más pequeñas. En historia, las sociedades humanas cambian de clases sociales, de medios de producción, de ideas, de formas de gobierno, de régimen social, de una época a otra.
La forma universal que adopta el movimiento de la materia, sean los seres vivos, las partículas químicas o la sociedad humana, es la contradicción. Adaptación o inadaptación, muerte y vida, extinción y sobrevivencia en biología, unión o separación en química, reacción o revolución en historia, emisión y recepción en lingüística, etc. Cada uno de estos son aspectos contradictorios de la materia. Para que dos aspectos, por ejemplo, grande, reacción, emisión, revolución, recepción y pequeño, constituyan una contradicción, deben cumplir tres condiciones. 1. Interdependencia recíproca. El uno no puede existir sin el otro. 2. Identidad. Transformabilidad del uno en el otro. Y 3. Autoexclusión. Cuando uno es el dominante, el otro es el dominado, o la fortaleza del uno implica la debilidad del otro. Por ejemplo, recepción y emisión constituyen una contradicción porque cumplen estas tres condiciones. Son interdependientes, puesto que para que una persona sea un receptor, oyente, debe no ser un emisor, hablante, de modo que la existencia de la recepción depende de la existencia de la emisión, y viceversa. Son idénticos, puesto que en una conversación fluida el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor, el uno se transforma en el otro, y son autoexcluyentes, ya que cuando alguien es receptor no es emisor, y cuando alguien es emisor no es receptor, de tal modo que cuando uno es el dominante el otro es el dominado. Por el contrario, reacción, en el sentido histórico, es decir, la defensa de formas de sociedad que ya no existen, el intento de volver atrás la rueda de la historia, y grande, tamaño, por ejemplo, no son una contradicción, no se contradicen entre sí, puesto que no son interdependientes, no son idénticos y tampoco se autoexcluyen, pues una persona puede ser reaccionaria y grande al mismo tiempo. La interdependencia y la identidad integran la unidad de los contrarios. La autoexclusión es la lucha de los contrarios. Por ende, los contrarios no solo luchan, sino que también están unidos, y por eso hablamos de la ley de lucha y unidad de los contrarios. La unidad de los contrarios es relativa, mientras que la lucha entre ellos es absoluta. Por ejemplo, cuando una cosa se convierte a su contrario, por ejemplo un niño bajo crece y se convierte en alto, se afirma la identidad entre los contrarios bajo y alto, se afirma su unidad, transformación del uno en el otro, pero solo durante un instante preciso, que es el instante en que lo bajo se convierte en alto, tras lo cual vuelve automáticamente a reanudarse la lucha entre ambos, la autoexclusión. Por eso la unidad solo aparece en determinadas condiciones y por una milésima de segundo, relativa, y la lucha siempre está presente bajo cualquier condición absoluta. 2. Transformación de la cantidad en calidad. Las contradicciones tienen un aspecto cualitativo, que son los dos aspectos contradictorios en cuestión, alto o bajo, lento o rápido, frío o calor, techo o suelo, etc. Pero también tienen un aspecto cuantitativo, que es el grado en que un aspecto es dominante o dominado. Tomemos como ejemplo la contradicción rápido-lento. Un atleta olímpico, si bien ya es rápido, pues supera ampliamente al promedio, tiene siempre el objetivo de ser más rápido y más competente. Eso significa que el atleta no quiere que se produzca un cambio cualitativo en la contradicción, lento-rápido, es decir, no quiere que el aspecto, rápido, se convierta en lento. Lo que quiere es un cambio cuantitativo, ser más rápido y menos lento que antes, que su rapidez sea más dominante o más fuerte aún de lo que ya es, y su lentitud aún más dominada o más débil de lo que ya es. Veamos otro ejemplo. Supongamos que hay un paciente en un hospital con una enfermedad grave, pero que se está recuperando. Aquí se trata de la contradicción, sano-enfermo, o salud-enfermedad. El aspecto, enfermedad, es el aspecto dominante, pero el hecho de que el paciente se esté recuperando significa que la enfermedad, si bien en este caso es más fuerte que la salud, es el aspecto fuerte de la contradicción, está perdiendo poco a poco, progresivamente, su carácter dominante, mientras que el aspecto, salud, está perdiendo su carácter dominado o su carácter de aspecto débil de la contradicción. Por lo tanto, en dicho paciente se están desarrollando cambios cuantitativos pequeños, insignificantes, de mejora, pero que no logran que la enfermedad se convierta en el aspecto dominado ni que la salud se convierta en el aspecto dominante.
Sin embargo, si esos pequeños cambios continúan acentuándose, continúan sumándose progresivamente, los cambios cuantitativos se transformarán en un cambio cualitativo, un salto de calidad, en que el aspecto de la enfermedad se convertirá del aspecto dominante en el aspecto dominado, y la salud de aspecto dominado en aspecto dominante, y el paciente se recuperará completamente. Para que un paciente se recupere de su enfermedad, entonces, es necesario todo un proceso de mejora progresiva que culmine en un salto de calidad que no es progresivo, sino brusco, repentino y revolucionario, de transformación de un aspecto en otro, de la derrota de la enfermedad por la salud. En este ejemplo podemos observar este segundo principio de la dialéctica claramente. Los pequeños e insignificantes cambios cuantitativos, tarde o temprano, se transforman en un gran y significativo cambio cualitativo. 3. Aspecto principal y aspecto secundario de la contradicción. La lucha de los contrarios es la autoexclusión entre ellos, es decir, que la fortaleza del uno implica la debilidad del otro, y viceversa. Por lo tanto, siempre hay un aspecto dominante y un aspecto dominado. Podríamos imaginar a la lucha de los contrarios como una balanza, donde incluso cuando hay un equilibrio siempre se inclina hacia un lado o hacia el otro, por poco que sea. Por ejemplo, una cosa puede ser alta o baja, grande o pequeña, dura o blanda, sólida o gaseosa. El estado líquido es un estado de equilibrio entre el sólido y el gaseoso, etc. Siempre dominará uno de estos aspectos, mientras que el otro permanecerá dominado. La única excepción a la autoexclusión absoluta de los contrarios es cuando el uno se transforma en el otro, que es cuando se afirma su unidad, su identidad. Pero se trata de un instante apenas existente, ya que la unidad de los contrarios es relativa, mientras que su lucha es absoluta. 4. Forma antagónica y no antagónica de la contradicción. Una contradicción puede ser antagónica o no antagónica. Una contradicción antagónica se caracteriza porque la lucha entre los contrarios posee un grado muy elevado, es decir, se trata de una lucha encarnizada, a muerte, donde triunfará un contrario o el otro muy pronto, de modo que la contradicción se acerca a su desenlace final, a su resolución o desaparición, y a que cuando uno de los contrarios vence completamente al otro desaparece la lucha de los contrarios, y con ella desaparece la contradicción misma. Por ejemplo, así ocurre con la lucha entre las clases sociales en la sociedad humana, entre la clase obrera y la clase capitalista. Tarde o temprano, ambas clases se disputarán frontalmente la hegemonía política, y lucharán ferozmente, hasta que finalmente el triunfo histórico de la clase obrera acabará por hacer desaparecer a la contradicción misma entre los capitalistas y los obreros, pues el triunfo de los intereses de la clase obrera significa la desaparición de la explotación del trabajo asalariado por el capital, y por ende la desaparición misma tanto de los capitalistas como de los asalariados. Una contradicción no antagónica, por el contrario, es aquella donde la lucha entre los contrarios posee un grado menor, es decir, se trata de una lucha moderada, aunque existente y persistente, pero que no plantea de inmediato la resolución de la contradicción, o sea, qué aspecto de la contradicción será finalmente, si acaso esto debe ocurrir en algún momento. Así ocurre inicialmente con la lucha entre los capitalistas y los obreros. Cuando la clase obrera aún no se encuentra en una fase muy elevada de su desarrollo político, no se plantea inmediatamente la destrucción del capitalismo, sino que prefiere primero exigir reformas al capital. Allí la lucha entre capitalistas y obreros no ha llegado a su punto culminante, aún es una lucha moderada. Más adelante, los obreros comprenden que las reformas que sus explotadores capitalistas le otorgan por un lado, se las quitan por el otro, y que no hay otro camino más que la confrontación directa con el capital, la revolución socialista. Entonces la contradicción entre capitalistas y obreros, tarde o temprano, se convierte de no antagónica en antagónica. Por eso el marxismo habla directamente de los antagonismos irreconciliables de clase. Vemos que una contradicción puede pasar de ser no antagónica a ser antagónica, y viceversa. Todo variará según el grado de lucha entre los aspectos contradictorios. 5. Universalidad y particularidad de la contradicción. Ya hemos analizado a la contradicción individual en todos sus elementos.
La lucha y la unidad entre los contrarios, su aspecto cuantitativo y su aspecto cualitativo, su forma antagónica y su forma no antagónica. Solo nos falta ver que la contradicción es tanto universal como particular. La universalidad de la contradicción se refiere a que la contradicción, independientemente de cualquiera de sus formas particulares, ya sea frío o calor, luz u oscuridad, grandeza o pequeñez, rapidez o lentitud, etc., independientemente de sus diferencias, todas ellas comparten una característica. Son la forma que el movimiento de la materia necesariamente debe adoptar. Es decir, el carácter universal o general de la contradicción es el hecho de que el movimiento de todas las cosas necesariamente adopta la forma de contradicciones, por lo que la contradicción se encuentra en todas partes. La sociedad humana se desarrolla a base de contradicciones, de las contradicciones de clase. La materia orgánica o materia viva se desarrolla a base de contradicciones, de la contradicción entre la vida y la muerte, entre las formas viejas y las formas nuevas que adquieren durante la evolución. Incluso un partido de fútbol se desenvuelve en base a contradicciones, y específicamente hablando, en base a contradicciones antagónicas, entre un equipo y el otro, que se confrontan directamente. Y así ocurre con todas las cosas. La particularidad de la contradicción, por el contrario, se refiere a que las contradicciones, independientemente de su característica común de constituir la forma que contrae el movimiento de la materia, todas ellas se distinguen entre sí según cuáles son sus dos aspectos contradictorios específicos. Por ejemplo, está claro que son muy distintas las contradicciones de clase de la sociedad humana, de las contradicciones entre las distintas especies de la biología, de las contradicciones entre el equipo A y el equipo B, entre la estrategia y la táctica, etc., del fútbol. Resumiendo, la contradicción es universal desde el punto de vista de que constituye la forma de cualquier tipo de movimiento, de cualquier objeto, y es particular desde el punto de vista de que cada contradicción tiene sus propias particularidades, posee su propia lucha y unidad de los contrarios con características propias y únicas. 6. Contradicción principal y contradicciones secundarias. Empecemos a analizar a las contradicciones en conjunto, en lugar de a la contradicción individual. Las cosas, en general, no poseen una sola contradicción, sino que son más complejas. Por ejemplo, la sociedad humana no es solamente la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, entre la dictadura de la burguesía y la dictadura del proletariado, sino también la contradicción entre las ideas y la vida social, entre el machismo y la igualdad de género, entre la religión y la ciencia, etc. Sin embargo, está claro que no todas ellas son igual de importantes para el desarrollo de la sociedad humana. Está claro que la contradicción entre la burguesía y el proletariado es la contradicción principal de la sociedad humana capitalista, puesto que el movimiento del resto de contradicciones depende del desenlace de la lucha entre la clase obrera y la clase capitalista. De este desenlace dependerá si vencerá el machismo o la igualdad de género, la religión o la ciencia, el pasado o el futuro. Entonces, la contradicción principal de un objeto es aquella cuyo desarrollo y movimiento determina el desarrollo y movimiento del resto de contradicciones. Es la contradicción más influyente de todas, y que constituye la esencia del objeto. Las contradicciones secundarias son aquellas cuyo desarrollo está mayormente determinado por el desarrollo de la contradicción principal. Cabe hacer algunas aclaraciones. Si bien predomina el carácter determinante y dirigente de la contradicción principal, eso no excluye que las contradicciones secundarias también ejercen una cierta influencia, aunque sea menor, sobre la contradicción principal. Por ejemplo, si bien la contradicción principal de los seres vivos probablemente sea la contradicción entre la supervivencia o la muerte, eso no significa que otras contradicciones secundarias no tengan ninguna importancia. Por ejemplo, la contradicción entre la salud y la enfermedad tiene bastante influencia sobre la contradicción entre la vida y la muerte de un organismo, si bien es una contradicción secundaria. También es necesario aclarar que una contradicción secundaria puede convertirse en principal, y una principal en secundaria.
Por ejemplo, continuando en el campo de la biología, puede que en un momento dado la contradicción principal de una especie, por ejemplo de una manada de lobos, sea la que hay entre unos lobos y otros que se disputan el liderazgo y la dirigencia de la manada. Sin embargo, si hay un cambio ambiental muy grande, por ejemplo un sobrecalentamiento global grave que pone en peligro a la manada de lobos, allí la contradicción principal probablemente cambie. Ya no es entre unos lobos y otros, sino entre la adaptación y la inadaptación ante ese cambio climático, que determinará la vida o la muerte de la manada. 7. Contradicciones exteriores e interiores, actuación de las primeras a través de las segundas. Pasemos de analizar a las cosas por separado a analizarlas en conjunto, en sus relaciones recíprocas. Este es un principio fundamental de la dialéctica que se opone al principio idealista según el cual las cosas integran un conglomerado casual de objetos sin ninguna relación entre sí. Por el contrario, la dialéctica percibe a las cosas como íntimamente relacionadas las unas con las otras, como un sistema organizado y complejo. Tomemos como ejemplo la sociedad humana. ¿Cómo es la causa del desarrollo de la sociedad humana? ¿Interna o externa? Es decir, predominan las influencias externas sobre las contradicciones internas de las cosas, por ejemplo de la sociedad humana, o las contradicciones internas sobre las influencias externas. La dialéctica da la siguiente respuesta. Las contradicciones externas efectivamente influyen en el desarrollo de las contradicciones internas de los objetos, pero siempre lo harán a través de estas, y nunca de otro modo. Es decir, las causas externas solo actúan a través de las contradicciones internas de las cosas, que son las que predominan en el proceso de desarrollo de un objeto cualquiera. En el caso de la sociedad humana, está claro que la temperatura externa, el tipo de clima, el tipo de suelo, la fauna y la flora del lugar donde se halla ubicada, etc., son influencias externas o contradicciones externas que influyen sobre la sociedad humana, pero no son la causa fundamental de su desarrollo. La causa fundamental, principal, del desarrollo de la sociedad humana, es interna. Mao en su genial texto, sobre la contradicción, da un ejemplo excelente. El calor no produce el mismo efecto cuando actúa sobre una piedra que cuando actúa sobre un huevo. En el huevo provocará el desarrollo y nacimiento de un pollito, en la piedra apenas elevará su temperatura. Se confirma que las causas externas únicamente actúan a través de las internas, y que las causas internas son las más importantes. Otros ejemplos. Sabemos que el Sol explotará en unos miles de millones de años, pero esto no necesariamente será la extinción de la humanidad. Lo será si se trata de una humanidad atrasada tecnológicamente, pero sobrevivirá si está lo suficientemente desarrollada históricamente como para hacer frente a esa amenaza. Una misma temperatura de 100 grados Celsius bastará para hacer hervir el agua, pero no para hacer hervir al aceite de oliva, por ejemplo, cuyo grado de ebullición es 160, mientras que para hervir al alcohol solo alcanzan unos 78 grados, que no provocarán que se hierva ni el agua ni el aceite de oliva. En todos los casos, una misma causa externa actúa sobre objetos diferentes, y genera efectos diferentes. Estos efectos diferentes provienen, lógicamente, de las diferentes causas internas de los objetos afectados por la misma causa externa, confirmando que la causa fundamental del desarrollo de los objetos siempre es interna, y no externa. Esto no significa que haya que subestimar absolutamente las causas externas, sino que hay que tener en cuenta que estas son secundarias, mientras que las causas internas son las principales. Así quedan expuestas las leyes del materialismo dialéctico en forma de 10 principios, 3 correspondientes al materialismo filosófico marxista y 7 correspondientes a la dialéctica marxista. Siempre que debamos analizar una cosa objetivamente, los marxistas-leninistas no podemos jamás olvidarnos de aplicar la dialéctica materialista, puesto que es el único método científico existente y que podrá garantizarnos un análisis de la realidad objetivo y correcto. Si no aplicamos la dialéctica materialista al análisis de las cosas, inevitablemente estaremos aplicando el idealismo filosófico antimarxista, y por lo tanto nuestra comprensión de la realidad será incorrecta y antimarxista.